Les invito a buscar en sus Biblias Juan capítulo 16. Voy a leer para ustedes en esta mañana los versículos del 6 al 11. Juan capítulo 16, versículos del 6 al 11. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Señor sabe qué es lo que nos conviene. Nos convenía la venida del Espíritu Santo. Era necesario para su pueblo y era necesario para este mundo caído, para este mundo donde están los hijos de Dios que son aborrecidos por el mundo. Como vimos la semana pasada, el apóstol Pedro fue usado grandemente para que Cristo fuera exaltado en aquella predicación de Pentecostés. El mundo necesitaba escuchar el mensaje del Evangelio y miles fueron convertidos, viendo su necesidad de arrepentimiento. Eso vimos la semana pasada. Y hoy ampliaremos un poco más de la misión del Espíritu Santo para el mundo y la iglesia. Voy a leer unos pasajes para ustedes en esta mañana. No es necesario que los busquen, pueden anotar las citas, pero voy a leer unos para ustedes. Dice Proverbios 27, 22. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigos majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Toda la humanidad se encuentra bajo esta condición. En esa condición de pecado y en esa condición de necedad. Nos recuerdan estos pasajes la condición espiritual del hombre. Y esta semana particularmente aprendimos un pasaje que nos lleva a ver eso. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la condición de toda la humanidad. La obra para cambiar la mente y el corazón de una persona, para que las personas dejen su camino y se vuelvan a Dios, no está en las manos de los hombres. La salvación le pertenece a Dios y solamente a Él. Cada vez que una persona es pasada de las tinieblas a la luz, eso no es para exaltar a los hombres, es para exaltar a Dios. Porque no hay forma en que el hombre pueda ser cambiado humanamente. No hay forma de eso. ¿Quién si no solo Dios puede cambiar el pensamiento? ¿Quién si no solo Dios puede cambiar los anhelos del corazón del hombre? ¿Quién si no solo Dios puede hacer que alguien pase de ser enemigo de Dios para ser amigo de Dios? ¿Quién si no solo Él puede hacer que una persona odie el pecado y ame a Cristo y se entregue a Él? Dios es exaltado cuando una persona es convencida de su condición espiritual, de pecado, de justicia y de juicio.
para entonces ir a Cristo. La llegada de la persona del Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, el Dios mismo, nos da total confianza para continuar la obra que Dios ha puesto en la iglesia de llevar el Evangelio. La iglesia no se ve frustrada por este mundo que aborrece a la iglesia y aborrece a cada creyente. La iglesia del Señor no necesita la elocuencia, la habilidad o capacidad de la sabiduría humana. Solamente necesita el Espíritu Santo y su palabra. El Señor ha dejado a su iglesia lo suficiente para estar en este mundo y llevar a cabo la obra que Dios ha puesto en sus manos. Y así comienza nuestro pasaje. Y cuando Él venga, convencerá. Y cuando Él venga, convencerá. Entonces no hay mucha complicación en este pasaje, las cosas que estaremos viendo. Hablaremos del pecado, hablaremos de la justicia y hablaremos del juicio. De esas tres cosas que el Señor declaró aquí en este pasaje y de lo que el Espíritu Santo haría. Como vimos la semana pasada y les mencioné, el Señor nos dice qué hará Él por nosotros. Él nos enviará a su Espíritu. ¿Para qué? La palabra convencer en su idioma original significa darse cuenta de algo, estar persuadido de algo, tener la certeza de que soy delincuente, que soy culpable de mis fechorías o de mis maldades. En el contexto de la predicación de un hombre de Dios llamado Enoc, entre los primeros que estuvieron en este mundo, un siervo de Dios que anunció al mundo su maldad. Él dice, podemos buscarlo, Judas, los versos 14 y 15. Judas, versos 14 y 15. Antes de Apocalipsis. Dice así, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Convictos, convencidos de que realmente hay maldad en sus vidas. La palabra convencer tiene un sentido judicial. Es la idea de aquel que sabe, comprende y está persuadido de que es culpable. De que no puede poner excusa o echar la culpa a otro. La humanidad de forma natural no actúa así. Desde el principio de la humanidad caída fue así. Adán le echó la culpa a su mujer. Eva le echó culpa a la serpiente. La actitud normal del hombre no es esa. Los papás saben de esto. El niño viene. La mamá pregunta, ¿quién manchó la pared? Y el niño dice, fue mi hermano con las manos manchadas de pintura. Alguien lo hizo, pero no fui yo. El convencimiento no es algo natural en los seres humanos de pecado. Es una obra de Dios convencer al hombre de su error, de su maldad. Pero también el tener el discernimiento, la capacidad para comprender qué es bueno y qué es malo. Eso no está en el hombre de forma natural. El hombre tiene cierto sentido porque Dios ahí en su misericordia puso en los hombres su ley, pero está corrompido por el pecado. En Job 4:17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Solo hay uno que es justo, solo hay uno que es limpio, solo hay uno que es verdadero y que puede determinar lo correcto y lo incorrecto, lo malo y lo bueno. Porque en él no hay maldad. La maldad le corresponde al hombre y la santidad le corresponde a él. Él es el dador de la ley, el que puede salvar y puede perder.
Y nuestro pasaje en esta mañana dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. La Biblia nos define qué es pecado. En Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En la versión de las Américas dice, todo aquel que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Inmediatamente vienen a nuestra mente los 10 mandamientos. No te harás imagen delante de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Dios en vano. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. Honrarás a padre y madre. No asesinarás. No cometerás adulterio. No hurtarás o robarás. No hablarás mentira. No codiciarás. Inmediatamente vienen a nuestra mente esos mandamientos de Dios, esos testimonios de Dios verdaderos. Y de esos mandamientos se derivan un montón más de pecados en el ser humano. La codicia, los celos, las iras, las contiendas. El apóstol Pablo habló de esto. Vamos a buscar Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículos 8 al 11. Dice así, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bueno, le fue dado a los malos, a mí no. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y el que dice que no es pecador o que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores. Y la ley está ahí para señalarnos qué es lo malo y qué es lo bueno, qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo injusto y lo injusto. Como dijo el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos pecamos. Algunos se inclinarán más a unos pecados que a otros, pero todos estamos descarriados. Todos absolutamente. No hay uno que haya seguido el camino recto y justo. Y el hombre busca excusar su pecado, muchas veces en desconocimiento. Ay, señor de tránsito, mire, yo no sabía que ahí había un alto. Lo siento, le tengo que levantar la multa. Usted infringió la ley. ¿Y qué vamos a decir? Y vaya al juez y pregúntele, mire, es que me brinqué un alto porque no sabía. Ahí está la ley. Ella le va a decir a usted, usted la quebrantó, la infringió. Y muchos tratan en ese sentido de decir desconocimiento. El Señor ha dejado su ley grabada en el testimonio de las Escrituras, en cada ser humano, en su conciencia, en las leyes establecidas de los países o de los gobiernos, aunque muchas veces mal utilizada, pero ahí está la ley de Dios. Pero aún así el hombre trata de excusarse. La naturaleza humana trata de excusarse en otro y no en sí mismo. Y decir, yo no soy tan malo como aquel. Ve a aquellos, esos sí son malos. Pero yo no soy tan malo. Yo no he hecho esto o lo otro. Y esa es la forma en que la gente trata de determinar si es pecador o no es pecador. La Biblia nos señala esto. Pero vayamos aún más profundo acerca de esto. Vamos a buscar Mateo 22. Versículos 34 al 40, porque el Señor nos llevó a otra consideración de la ley. Aquel que dio la ley es su mejor interpretador. Mateo 22. Mateo 22, 34 al 40.
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren el resumen de la ley. Amar al Señor. Y debemos de fijarnos muy atentamente en esto. ¿Quién ha amado al Señor como debe Él ser amado? Con todo su ser, con todas sus fuerzas. ¿Quién lo ha amado a Él? ¿Quién ha mostrado perfectamente amor a Él y a su prójimo? ¿Quién? Esto debería hacernos considerar nuestra condición delante de Dios y llevarnos convictos entonces al pecado, porque entonces no hemos cumplido la ley. No la hemos cumplido. No, yo nunca he mentido. Yo nunca. Pero ¿has amado al Señor como Él debe ser amado? No, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Él hizo al hombre para su gloria, para que viva para Él. Pero ellos se desviaron, amándose a sí mismo y amando este mundo. Jeremías 2:5 dice: y así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? El Señor mismo dijo: sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Hemos fallado, hemos errado, hemos traspasado los límites de Dios, hemos desobedecido a Dios. Algunos de los que son mayorcitos, para no decir viejos, recordarán aquel hermoso árbol de mango de naranjas en la finca del vecino. ¡Qué mangos! ¿Qué frutas hay en el árbol? Y había una cerca. Regularmente era de púas. Aquí hicimos alambres de púas. Yo tenía que coger esos mangos. Uno de esos tenía que ser mío. Pero ahí está la cerca. Buscaba el mejor momento, donde parecía que no había nadie, y traspasaba la cerca. Subía al árbol, bajaba sus mangos y parecía que nada había pasado. Para muchos los recuerdos serán solo travesuras. Para muchos recordarán que se quebró la rama del árbol y se dio su buen golpe. Para otros será el dolor de estómago de haberse comido tantos mangos. Para otro fue la mamá que se dio cuenta, o el padre, y después vendrán los azotes. Para otros tal vez una persecución por parte del dueño, que lo vio. Travesura. O convencido de pecado, que hice lo malo. Dios estaba viendo todo. Dios supo lo que tú hiciste ese día. Y esto es solamente un ejemplo de la vida cotidiana. Pero ¿quién convence al hombre de que es pecador? ¿De que hizo lo malo? ¿De que no fue una travesura? ¿De que no fue un simple olvido? ¿De que realmente yo ofendí a Dios? ¿De que lo que hice fue una ofensa delante de Dios? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hace ver al hombre que ha pecado contra Dios y que mi ofensa se levanta delante de Dios. Y que ese día que me metí a ese lugar, lo que hice fue robar. Robar, así fue. Y así como pudo hacerlo en una finca, lo pudo hacer en su trabajo, lo pudo hacer a su esposa, lo pudo hacer a sus padres. El Espíritu Santo convence al hombre de su pecado.
Has vivido ilegítimamente delante de Dios. Nadie ha cumplido. Todos hemos fallado y todos somos culpables delante de Dios. La Biblia cuenta una y otra vez que somos culpables. Primer libro de la Biblia dice así, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo solamente el mal. Si nos fijamos en el pasaje que está en Juan 16, dice, y convencerá al mundo. Y no dice la palabra pecados en forma plural. Dice pecado. ¿Se han fijado en eso? Porque en el ADN del pecado lo que hay es maldad. De continuo solamente el mal. Un deseo, una voluntad de ir en contra de Dios y de lo que Él ha dicho. Un desafío voluntario a desafiar la justicia de Dios. Romanos 1:29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. El Espíritu Santo convence. Convence de que no has amado al Señor, sino te has amado a ti mismo y a tu pecado. Por eso cuando venimos delante de los hombres les hacemos ver esa condición. Usted lo que ama es su pecado y no a Cristo. Se ha inclinado a Él, lo ha deseado. Siendo el Señor justo y bueno, siendo el dador de la vida, siendo aquel que dio su ley santa y buena y simplemente lo has despreciado. Reconocerse pecador es una gracia de Dios, ¿sabía usted? Es una gracia de Dios. Verse convicto de pecado, verse a sí mismo culpable y sin excusas es una gracia de Dios. La Biblia nos cuenta de cómo un hombre, un rey, el dulce cantor de Israel, el hombre que desafió a Goliat y lo venció, el hombre que libró grandes batallas, un día pecó. La Biblia nos dice cómo lo hizo. Adulteró. Primero comenzó con sus ojos, dejándose llevar por la maldad, la lujuria. El pecado fue avanzando porque el pecado es así, es como una bola de nieve y entre más y más pecado, adulteró, mintió y asesinó. Estaba muy tranquilo, pensaba que todo iba bien, que había hecho las cosas bien, aunque la Biblia nos cuenta cómo eran sus días mientras no confesaba su pecado. Pero la Biblia nos dice cómo fue que él llegó a confesar su maldad. Vamos a buscar 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, y la Biblia nos relata ese pasaje. Capítulo 12. Ver. Segundo de Samuel 12, disculpen. Segundo de Samuel 12. Dios envía a su profeta Natán a David y la Biblia nos cuenta que Natán le cuenta una historia muy tierna. Le cuenta la historia de tierna y dolorosa, ¿verdad? De un hombre que tiene una ovejita muy tierna y después viene alguien muy importante. Y entonces dan aquella ovejita tierna a aquel hombre para que fuera cocinada y matada y se la dieran al hombre. Y cuando David escucha aquella historia, versículo 4 dice, vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la
preparó para aquel que había venido. Y entonces dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno, dice, de muerte. Entonces Natán comienza a contarle todo lo que Dios ha visto en él, todo su pecado. Y entonces, en un momento de la conversación, en un momento, Natán lleva a David a ver su maldad por medio de lo que Dios ha declarado. Y le dice, tú eres aquel hombre. Tú eres como aquel hombre. Tú eres ese hombre malvado. ¿Cómo tomaste a la mujer de Urías? ¿Cómo mataste a Urías? Tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre. Tú eres el que hizo la maldad. Tú eres ese hombre, pecador delante de Dios. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Todo pecado se levanta contra Dios. Sí había matado a Urías, sí había hecho maldad, pero el pecado en primer lugar se levanta contra Dios. David pudo haber dicho, mire, pero yo soy el rey de Israel, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo mandar a matar al que yo quiera y puedo tener la mujer que yo quiera porque yo soy el rey y yo hago como yo quiera. Pero fue Dios el que trajo convencimiento por su Espíritu Santo a David de que era un pecador y que pudiera haber dicho aquellas palabras, pequé contra Jehová. ¿Ha considerado usted esto? El único que puede convencer al hombre de su pecado es Dios por su Espíritu Santo. Te has hundido más y más hasta llegar hasta donde estás ahora. Y Dios expone el pecado de los hombres y su Espíritu amonesta la conciencia y el corazón. No le eches la culpa a la sociedad, a las circunstancias, a la infancia, a tus padres. La Biblia dice que cada uno morirá por su pecado. No hay otro culpable, no hay a otro a quien le puedas echar la culpa. Tú fuiste tú mismo, mujer, hombre o niño. Tú eres culpable de tu pecado. Yo ayer pequé. Hoy pequé. Le pregunto, ¿trajo el Espíritu Santo a usted sus pecados? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La humanidad es culpable delante de Dios, pero no solamente es culpable por quebrantar la ley de Dios, por pasarle encima o infringir la ley de Dios, sino también es culpable por rechazar a Cristo, porque dice, por cuanto no creen en mí. Esto también es pecado. Los discípulos vieron a un mundo que rechazaba a Jesucristo. Vieron a un mundo que no creyó a aquel que es el Salvador del mundo. No creyeron a aquel que vino a dar su vida por pecadores. Un mundo que no creyó que Él era el Hijo de Dios. Y esto también es maldad. Rechazar al dador de la vida. Rechazaron al que les había dado todo. Aquel que había sostenido sus vidas. Aquel que les trajo bienes. Aquel que mostró su amor. Aquel que les trajo las palabras del Padre y las obras del Padre. Aquel que les mostró su inmenso amor al dar a su Hijo unigénito. Y rechazaron a Jesucristo. Lo rechazaron a Él. En Juan 8:24 dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados,
Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no creen que yo soy Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, van a morir en sus pecados. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Ya los hombres están en condenación por su pecado, pero su condenación se hace aún más evidente y se reafirma cuando rechazan la salvación de Dios en su Hijo Jesucristo. Su condena existe por su pecado. El pecado se hace más evidente cuando rechazan a Dios mismo para vivir para sí mismos. El acto de que una persona se vea malvada y que necesita de Cristo, eso es un acto divino. Yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? ¿Quién voluntariamente podrá decir, yo soy culpable delante de Dios? Gracias a Dios por su Espíritu Santo que mandó a este mundo por medio de su iglesia para convencer al hombre de su pecado. Gracias a Dios, porque yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacerlo. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que estando en sus propias casas, leyendo la Biblia, fueron convencidas de sus pecados y fueron a Cristo? No había un predicador. El predicador fue el Espíritu Santo que habló a sus vidas. ¿Cuántos en medio de una predicación que parecía la predicación que uno dice, no hombre, ¿quién se va a salvar aquí? Y Dios usa esa predicación para salvar a alguien. ¿Quién podría creerlo? Es el poder del Espíritu Santo convenciendo al hombre de su error. Yo soy un testimonio de esos que el Señor convenció. Ustedes y muchos de los que están aquí son testimonio del poder del Espíritu Santo que convence al hombre de su error. Por su gracia. Convence de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Las personas no pueden llegar a saber qué es la justicia a menos que el Espíritu Santo los convenza de ella. El hombre por sí mismo no puede. La justicia, la palabra en griego, diakosnai, se refiere a las demandas justas de Dios. Es aplicado a un término legal que indica un veredicto de aprobación. La Biblia dice que solo hay uno que es totalmente justo y ese es Dios. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Hay algunas veces que nosotros hablamos, o la Biblia escuchamos hablar acerca de esto. La Biblia habla, por ejemplo, de Job. Se dice de él que fue un hombre justo. Un hombre que buscó hacer el bien. Un hombre que buscó andar delante de Dios bien. Pero no significa que esa justicia propia le haya alcanzado para él estar delante de Dios. Él igual tuvo que confiar en Dios como su Salvador. La Biblia es clara entonces, es decir, que nadie puede reclamar para sí mismo la justicia y presentarse delante de Dios y decir, yo estoy con mis manos limpias, yo no soy culpable. No hay uno así. Porque entonces, ¿para qué vendría el Espíritu Santo? No se necesita el Espíritu Santo. Pero se necesita el Espíritu Santo para convencer al hombre de que no tiene su propia justicia delante de Dios. Necesitan una justicia que no es de ellos. Necesitan la justicia de Cristo. Durante todo el ministerio de Cristo en la tierra, Él fue rechazado especialmente por los de su nación. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. No solo Israel despreció al Hijo de Dios, sino toda la humanidad ha despreciado a Cristo. Lo rechazaron diciendo que demonio tiene. Lo rechazaron diciendo que era un hijo de fornicación. Lo rechazaron diciendo
que hacía sus obras por Belcebú. Lo rechazaron de muchas maneras. Aún teniendo el testimonio de Juan el Bautista, que era el profeta de Dios, la misma voz de los cielos del Padre declaró que Él era el Hijo de Dios. Vieron sus milagros, escucharon a aquel que les trajo las palabras del Padre. Cristo vino y se cumplió de lo que Él estaba escrito. La única vida para el hombre y la única forma de presentarse justo delante de Dios Padre fue y es por medio de Él. Y aún así lo rechazaron. Pero ahora Cristo es vindicado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino con poder. Y recordamos la semana pasada esa predicación del apóstol Pedro en Pentecostés. Cristo exaltado. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. El Espíritu Santo vindicó a Jesucristo como el Hijo de Dios, como aprobado de Dios. Y eso era justo, era correcto hacer eso. El aprobado de Dios. No hay otro sobre quien Dios pusiera la justicia para que los hombres creyeran en Él. Él es el aprobado de Dios y nadie más. Dice Hechos 3, 14 y 15, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Al justo. Nosotros hoy no tenemos fotografías, no tenemos videos de la vida de Cristo. Tenemos el testimonio fiel de los que fueron sus apóstoles y de los que estuvieron con ellos. Y Dios, por su Espíritu Santo, los guió a escribir estas palabras que hoy nosotros tenemos acerca de Dios, del hombre, de Cristo, del Evangelio y de todo lo necesario para nuestra salvación. ¿Quién convence al hombre de que la única justicia que necesitamos es la de Cristo? El Espíritu Santo, por medio de su palabra. No necesitamos más de otras cosas. Convencidos de que Cristo es el Hijo de Dios, que resucitó al tercer día, que murió en una cruz, que fue exaltado y que está en los cielos para hacer la única justicia de los hombres. ¿Quién hace eso? Solamente el Espíritu Santo. ¿Quién nos hace creer la verdad de Dios? Solamente el Espíritu Santo. Y no necesitamos más. Eso es suficiente para toda persona. Si usted me permite, ahora después del culto, yo podría tomar mi taladro y hacerle un huequito en la cabeza y tratar de meter estas verdades en su cabeza. Yo no puedo hacer eso. Es que esto no es algo químico. No es una operación física. Una vez escuché a un hombre decir de forma altanera: mire, si usted me permite, le estaba contando de alguien que no quería poner atención al Evangelio ni escuchar las palabras de Dios. Y él pensaba que era un gran expositor y evangelista. Y le dijo al otro: mire, si usted me permite 10 minutos con esa persona, yo lo convenzo para que llegue a Cristo. Eso es hablar altaneramente. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso en el hombre. Convencerlo de su necesidad de Cristo. Convencerlo de que él es una persona injusta y culpable delante de Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo meter eso en su cabeza. Pero tengo la responsabilidad sagrada delante de Dios de decirle que usted es pecador. De que usted sin Cristo es culpable. De que usted necesita una justicia que no es la suya, sino la justicia de Cristo. Yo tengo esa responsabilidad y confío en el Espíritu Santo que hará esa obra en su corazón y en su mente. Que aquellos que se creen buenos, decirles que no son buenos. Que decirle que rechazar a Cristo es rechazar al Hijo de Dios.
es rechazar la única esperanza para su alma. Decirle que si su confianza está en María, está perdido. Decirle que si su confianza está en la oración que le hace a cierto ángel o a cierta persona que ya murió, usted está perdido. Decirle que la justicia o la injusticia que usted sembró, usted la cosechará un día. Vendrá un día de juicio. El Espíritu Santo convencerá a los hombres de juicio. Les mostrará que usted tendrá que estar en el juicio de Dios. Y vea qué interesante, en Juan capítulo 16 no habla, dice, y convencerá a los hombres de juicios, ¿verdad? En versículo 11 no dice eso, ¿verdad? Dice de juicio. Y ya vamos para allá a hablar acerca de esto. El hombre necesita al Espíritu Santo para estar convencido de que no es su justicia la que necesita, sino la justicia de Cristo. De que serán hallados culpables si no se entregan a Cristo. Porque Cristo es el único justo delante del Padre. Aquel que vino a morir por pecadores. Y que solamente los que están vestidos en su justicia serán aceptados delante de Dios. Le pregunto, ¿qué hará usted el día que tenga que presentarse delante de ese juez justo sin haber creído en Él? ¿Qué hará ese día en que no tenga a Cristo para presentarse delante del juez de toda la tierra? ¿Qué hará usted con su alma? ¿Quién hará su alma limpia? ¿Cómo se presentará? ¿O qué recompensa dará por su alma? Le recomiendo por amor a usted que haga lo que hizo el apóstol Pablo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Le recomiendo sinceramente que se abrace a la justicia de Cristo, a la única justicia verdadera, a la justicia de Cristo que justifica pecadores. Que usted esté confiado solamente en aquel que fue al Padre para hacer la única justicia para los hombres, el único mediador para los hombres, el único sumo sacerdote. Solamente Él puede hacer justos a los hombres. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es culpable y quién no? ¿Quién es culpable y quién no? Todos los días nosotros hacemos juicios, ¿verdad? En nuestra vida valoramos esto es bueno o esto es malo. Aquello así y esto así. Y el juicio de los hombres cambia constantemente con las culturas, con los pensamientos, con las formas de ser. El hombre cambia. Pero la Biblia dice que hay uno que es el juez verdadero y hay uno que ha determinado un solo juicio. El juicio del trono blanco, el tribunal de Cristo. La Biblia habla de un solo juicio. Es el mismo juicio. No hay diferentes juicios. Solo uno. Un juicio que no es de manos de hombres o de pensamiento de hombres, sino que es un juicio divino. La Biblia nos cuenta en una ocasión de que Pablo estaba haciendo una defensa delante de un hombre, delante de un rey llamado Félix. Y cuando este rey escuchó acerca de las palabras de Pablo, este rey se asombró, se espantó. Dice Hechos 24:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y el hermano Ronnie predicó acerca de este pasaje. Un juicio. Solo hay un juicio.
El mundo no le gusta oír hablar de esto, de juicio. Creo que a ninguno nos gustaría que hoy nos dijeran o mañana nos mandaran una notificación y va para un juicio. Creo que a nadie le gustaría, y menos si no tiene un juez, ¿verdad? Y a veces si vamos a un juicio nos gustaría de estar de la parte que demanda, no del demandado, ¿verdad? Esa es la única parte que tal vez sería que nos gustaría estar. Pero en este juicio todos somos culpables. El mundo no le gusta oír eso y ha tratado de diferentes formas de quitarse la idea de que hay un juicio. Satanás ha tratado de meter esta idea. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No hay un diluvio. Que reine la evolución. El hombre ha tratado de quitar ese pensamiento de que hay un juicio, pero la Biblia dice que Dios ha hecho juicios a través de la historia. El mismo pueblo de Israel fue testigo de esos juicios de Dios a ellos. Y las cosas que nosotros vemos en este mundo, muchas de ellas, podemos señalar claramente: vea el juicio de Dios sobre estas naciones o sobre estas personas por su vida, por su camino, por su pecado, por su maldad. Dios cerrando los cielos, Dios trayendo pestes, trayendo inundaciones, trayendo terremotos. Vemos la mano de Dios trayendo juicio sobre pueblos, sobre naciones, sobre personas directamente. Pero habrá un día de juicio final. Y el mundo quiere escaparse de eso. Y es propósito del diablo hacer que las personas no crean que hay tal cosa, que este mundo mejorará, que este mundo está en las manos de los que tienen armas nucleares y con solo apretar un botón ya esto va a terminar. No, este mundo y todas las personas están en manos de Dios, del Dios soberano, y Él ha establecido un día de juicio para toda la humanidad. Satanás y todos sus demonios creyeron que tenían el poder. Creyeron que cuando vieron al Hijo del Hombre crucificado, ya todo estaba terminado y que ellos habían triunfado. Pero no era así. El Señor trajo juicio. Y Satanás, en aquel momento en que Cristo fue levantado en la cruz, no se dio cuenta que era su propia derrota. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquel día en la cruz Cristo triunfó y juzgó a Satanás para siempre. Y se cumplió la promesa de Génesis de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Dice Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya Satanás ha sido juzgado, ya él es derrotado, pero vendrá un día final de juicio donde él será lanzado al lago de fuego, como dice la Biblia. Vamos a buscar el Salmo 21.
Salmo 21, versículos 8 al 13. Salmo 21. Dice Salmo 21, versículo 8, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Dios es el que tiene la victoria. Él juzga. Satanás será juzgado un día, pero quiero que no piense que es solamente Satanás. El versículo 8 dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, dice. Sí, el infierno preparado para el diablo y sus ángeles, pero también para todos los que no hicieron la voluntad del Señor, para todos los que no obedecieron al Evangelio. Fuego e ira delante de todos ellos, de Dios. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Estará usted en ese día del juicio como un amigo de Dios o como un enemigo de Dios? Hay dos posibles respuestas al convencimiento del Espíritu Santo. Hay solamente dos respuestas. O rechazo o arrepentimiento. No hay más. O decir no o estar convencido de que soy culpable. El canto que hoy teníamos en la mañana antes del mensaje decía, oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Oh Señor, procuro en vano. Esa es la realidad para todos los seres humanos. En vano te esfuerzas en ti mismo. En vano luchas. Porque el único que puede hacer una obra verdadera y permanente en tu vida es el Espíritu Santo. Nada más. Hay uno a quien usted necesita más que cualquier otro. Es a Cristo. Es al Espíritu de Cristo que convence al hombre de su error y le hace culpable. Pero también ese mismo Espíritu no solamente le hace culpable, porque ¿de qué serviría al hombre solamente verse pecador? Ese mismo Espíritu hace una obra maravillosa y hace que las personas crean en Cristo. Crean en Cristo. Y es la regeneración. Llevarlos a Cristo para creer. Para terminar en esta mañana, hay unas palabras de un hombre de Dios llamado James Montgomery Boyce, que dijo lo siguiente acerca de Juan 16:8. La mayor declaración en toda la Biblia de la obra del Espíritu Santo, en lo que se refiere a la convicción de pecado y la regeneración, es un motivo de estímulo real para nosotros, como indudablemente lo fue para los apóstoles. ¿Podemos imaginarnos cómo recibieron esto los apóstoles? ¿Cómo recibieron los apóstoles escuchar de que ellos no estaban solos en el mundo y que la obra que ellos iban a hacer para convencer a las personas no estaba en ellos, sino era por parte del Espíritu Santo? Qué consuelo para ellos fue escuchar estas cosas. Un pescador, un recaudador de impuestos, un celote, un hombre que era de esos de la nación, que solo buscaban que Roma fuera destruido. Hombres débiles, hombres que humanamente el mundo hubiera dicho, estos no van a hacer nada. Pero el Espíritu Santo vino a ellos y los capacitó de una manera poderosa para predicar el Evangelio y que el Espíritu Santo convenciera a los hombres de su pecado. ¡Qué consuelo para sus almas! Y saben, para nosotros hoy es igual. Es el mismo consuelo. ¿Quién convencerá a tu hijo de que es pecador? El Espíritu Santo. ¿Quién convencerá al esposo o la esposa
de que necesita de Cristo, el Espíritu Santo. ¿Quién convencerá a tu amigo, al compañero de trabajo de que es pecador, de que sus palabras ofenden a Dios, de que esa vida que lleva de adulterio, de fornicación, de mentira, de engaño, lo llevará aún más a la condenación, y que rechazar a Cristo lo que atrae para él aún más es el juicio de Dios? Nuestro consuelo está en que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo que usará es la palabra de Dios. Y nosotros somos responsables de llevar el mensaje fiel del Evangelio. Eso no vendrá por sentimentalismos. Eso no viene porque personas, yo me ponga a llorar aquí y pase media hora rogándoles que pasen aquí al frente. Eso no cambia a nadie. ¿Quién convence a la esposa, al esposo, de que están viviendo mal en su matrimonio? ¿Quién convence al hombre de que está usando mal sus dineros? En vez de honrar a Dios, se está honrando a sí mismo. ¿Quién convence al hombre de que eso que está viendo en su celular, en su tablet o en su computadora ofende a Dios? ¿Quién es el que convence? Es el Señor por medio de su palabra. Prediquemos el Evangelio fiel de Cristo y confiémonos en el poder del Espíritu Santo. Porque Él convence los corazones. En Hechos capítulo 8, versículo 30, o el capítulo 8, se nos habla de cómo el Señor guió a un hombre llamado Felipe a predicarle a un hombre etíope. Él estaba leyendo la palabra de Dios. Él no entendía absolutamente nada. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo? Y entonces el Espíritu Santo lleva a Felipe para que le predique a este hombre. Y este hombre, después de escuchar la palabra de Dios, cree al Señor. Felipe no le dijo, mira, ahora tienes que hacer la oración del pecador y ya con eso estás salvado. No, el poder del Espíritu Santo le hizo verse a él necesitado de Cristo, necesitado de ese Salvador, necesitado de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el poder de Dios. No necesitamos manejar las emociones, prácticas motivadoras o sentimentalismos. Descansemos en la obra de Dios por medio de su Espíritu y su palabra. Y no nos alejemos de ello. Pero no solamente el Espíritu Santo convence al pecador en su impiedad y necesidad de Cristo, sino que nos ayuda a nosotros. Ese mismo apóstol Pedro que predicó en Pentecostés un mensaje poderoso, 3,000 personas convertidas al Evangelio. ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno. Palabras poderosas del Señor por medio de su Espíritu, usando a Pedro. Pero ese mismo Pedro, tiempo después, peca. Hipócritamente, diciendo una cosa y haciendo otra. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sabe, hermano? Nosotros todos los días necesitamos de exponernos a la palabra de Dios, al Evangelio, confiando que el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas. El Espíritu Santo no es solamente para el perdido que anda en el mundo, sino también para su pueblo y para su iglesia. Pedro, un apóstol de Cristo, necesitó ser enfrentado a la palabra de Dios. Y Pedro no le dijo al apóstol Pablo, le dijo, mira, yo soy columna de la iglesia, ¿por qué tú vienes a hablarme así? Yo sé bien lo que estoy haciendo, no me tienes que... No, humildemente reconoció que andaba hipócritamente. Yo, pastor, peco. Y si usted, hermano, me tiene que señalar mi pecado, amén.
y que Dios use su palabra y su espíritu. Y al otro, y a este, y al otro, y a aquel. Porque es labor nuestra cuidarnos unos a otros y predicarnos el evangelio, confiando que el Espíritu Santo obrará en medio de nosotros. Porque todos necesitamos esa acción de convencimiento del Espíritu Santo por medio de su palabra. Necesitamos eso. No es que yo voy a ir y mire, déjeme a mí, es que yo sí le voy a hablar con ciertas palabras. No, confiémonos en el evangelio y en la palabra de Dios. Pero también ese mismo Espíritu Santo tiene que hacernos reconocer nuestra necesidad de Dios en todo momento y nuestra falta de amor por Cristo. Finalmente busquemos Apocalipsis 2 y con estas palabras termino. Apocalipsis 2, versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente convence al hombre de sus pecados, sino también de su falta de amor por Cristo. Te pregunto, hermano en Cristo, ¿cómo está tu amor al Señor? Puede ser que hoy el Señor también nos haya llevado a ver eso. No estamos amando al Señor. No estamos dejando el pecado y estamos entregándonos a Él en vez de entregarnos más a Cristo. Quiera el Señor tocar su vida y su corazón para llevarlo a Cristo, para que Él sea exaltado en su vida y la gloria sea solo para Él, en el convencimiento de nuestros pecados, nuestra necesidad de arrepentirnos y nuestra confianza solamente en la justicia de Cristo. Oremos. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por la obra del Espíritu Santo en este mundo y en tu iglesia, para convencer al hombre de su pecado. Porque no hay poder humano, no hay capacidad humana para convencer al hombre de su maldad. Señor, sigue usando tu palabra en hombres fieles, mujeres fieles, que hablen tu evangelio. Te pido, Señor, que nosotros mismos seamos convencidos de nuestros pecados y acudamos prontamente a pedir perdón y buscar la justicia que solo está en tu Hijo. Te doy gracias en esta mañana por aquellos que van a dar testimonio de su fe en el bautismo. Gracias por aquellos que fueron convencidos por tu palabra y por tu Espíritu de su necesidad de Cristo. Te pido que tú les guardes, que ellos puedan caminar firmes y que tu Espíritu Santo nos guíe cada vez más a amarte a ti sobre todas las cosas. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.